Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro seminario sobre conservación del medio ambiente para el desarrollo territorial. Hoy nos corresponde la clase número 11 de recursos energéticos 1, pero se recuerdan que el día de ayer dejamos pendiente las técnicas y prácticas para conservación de los suelos, entonces vamos a hablar un poquito sobre esto y luego ya retomamos nuestra clase de recursos energéticos número 1, que corresponde a nuestra clase número 11. Ya vamos un poquito por más de la mitad de nuestro seminario. Este seminario se da gracias a la coordinación de educación continua de la USAC con el Registro de Información Catastral y la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial ESCAT. Entonces agradecemos esas coordinaciones para que todos podamos estar aquí y poder aprender un poquito sobre conservación del medio ambiente. Entonces, si recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo cómo están nuestros suelos en Guatemala, estábamos viendo los problemas de erosión que tenemos en los suelos, intentamos ver por varias veces nuestro video sobre la contaminación y la erosión de los suelos, pero no fue posible debido a que yo tenía varios inconvenientes con el Wi-Fi, pero hoy vamos a poder verlo. Y vamos a continuar hablando pues, sobre la contaminación de los suelos, las prácticas y técnicas para la conservación, y luego ya vamos a ver los conceptos y la introducción a nuestros recursos energéticos. Entonces sean bienvenidos y pues espero que ayer hayan logrado en el tiempo responder el examen parcial. Y el día de mañana vamos a estar revisando las respuestas que más nos costaron para que todos aprendamos sobre el tema. Y si hay alguna que se me va, mañana me cuentan. Vamos a ver los resultados hoy por la tarde, ya que ayer ya no me dio tiempo, pero entonces vamos a continuar con nuestro tema. Estábamos hablando de la contaminación del nitrógeno presente en los fertilizantes, que puede convertirse en óxido nitroso que se libera en el aire. Este gas contribuye al cambio climático global y reduce la cantidad de ozono presente en la estratosfera. Entonces, recordemos que el ozono, en nuestras primeras clases veíamos en dónde encontramos el ozono, veíamos los ciclos de la atmósfera, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, que está presente en un 70% en la atmósfera. Sin embargo, por tanto nitrógeno que nosotros estamos consumiendo por medio de fertilizantes, estos se vuelven nitratos y contaminan nuestra capa de ozono y se reduce la capa de ozono. Y recordemos que la capa de ozono es la sustancia química que absorbe una gran parte de la radiación ultravioleta, y que la radiación ultravioleta es muy dañina y proviene del sol, y por eso ahora utilizamos y se recomienda todos los días utilizar este filtro solar, debido a que nuestra capa de ozono ya es bastante delgada y no nos puede proteger como nos protegía antes, y pues eso es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho de toda la contaminación que hemos enviado al ambiente. Y pues recordemos cuál es la estratosfera, es la parte más, es las entre 6 y 30 millas sobre la superficie de la Tierra, sobre el suelo, que es de una parte de la atmósfera, le llamamos estratosfera, y es donde ocurren todos los ciclos, y es donde se ven reflejados la conservación o el mal manejo que nosotros demos a nuestros recursos. Y pues para continuar, vamos a ver el video número 1 de la contaminación y las consecuencias de la erosión del suelo, para continuar un poquito con el tema del día de ayer. Y por la acción del hombre. La erosión consiste en la movilización de las rocas o sus pedazos, arena o polvo, de un sitio a otro, ya sea por el viento, la propia gravedad o el agua. Por ejemplo, los ríos transportan sedimentos de las montañas, ya sean pequeños trozos de rocas, arena o polvo. Durante su transcurso, los van arrastrando y finalmente los depositan en otro sitio, cambiando así la fisonomía del paisaje. Causas de la erosión del suelo. Las causas que provocan la erosión del suelo pueden ser muchas y muy variadas. Erosión hídrica.
es la erosión causada por el movimiento del agua en sus múltiples formas: la lluvia, que rompe la tierra, las corrientes de los ríos, el golpeo de la lluvia, el arrastramiento o las olas golpeando el suelo, etc. Erosión eólica. Es el tipo de erosión provocada por el viento, que se lleva arena, polvo o cenizas de un sitio para otro. Erosión química. Es la descomposición y cambios en la estructura de la roca por las alteraciones que se dan en el oxígeno, agua o dióxido de carbono. Erosión por temperatura. Cuando las temperaturas son altas, las rocas se expanden y acaban por agrietarse. Lo mismo sucede cuando las rocas se congelan y se descongelan. Y por último, otra de las causas es la acción del hombre. La deforestación, la agricultura intensiva, el pastoreo intensivo o el riego artificial son algunas de ellas. Consecuencias del deterioro del suelo. El ecosistema se desequilibra, perdiendo a muchas de sus especies endémicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. La tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el uso de fertilizantes por parte de los agricultores. Al final, esto acaba con una tierra totalmente inútil para el cultivo. Pérdida de flora y desaparición de especies. Pérdida de la humedad aportada por la flora, mayor riesgo de desprendimiento de rocas, pérdida del rendimiento de la tierra y aumento del coste al cultivarla. En la ganadería aumentan los costes de mantener y alimentar a los animales, ya que desaparecen los pastos, y el empobrecimiento de las poblaciones rurales hace que la población se desplace hacia las ciudades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! Muy bien, vimos el video con anuncios y todo, pues podíamos ver cuáles son las principales causas de la erosión y cuáles son las consecuencias de la erosión de los suelos. Tenemos suelos cada vez menos fértiles, lo cual se ve reflejado en la inseguridad alimentaria, ya que no tenemos los suelos ricos en nutrientes para poder generar todos los alimentos necesarios para cubrir la demanda de nutrición de todos los habitantes que tenemos en la Tierra, y cada vez somos más habitantes y cada vez hay menos suelo fértil para poder generar los alimentos necesarios. Y pues en este sentido les voy a comentar una pequeña historia sobre la tesis de un ingeniero agrónomo. Creo que una gran deficiencia o un gran reto que tenemos es que todas las ramas de estudios tengan alguna parte de estudiar el ambiente, de estudiar por lo menos una introducción a nuestros recursos naturales, ya que nos enfocamos mucho en otras ramas, pero no nos ponemos a pensar de dónde vienen los recursos que utilizamos. Y pues en este sentido hay una tesis de un compañero que, bueno, no soy ingeniero agrónomo, pero sí es un compañero, y que él tenía, su tesis era sobre el crecimiento de los tomates a partir de la utilización de hongos para favorecer la sintetización de los nutrientes y que estos tomates crecieran de forma más que fueran más grandes. Ese era el objetivo y el punto del estudio. Y pues él platicando con otra persona que sí es que tiene formación ambiental, le decía que sí, que estaba muy bien el estudio, pero que sí estaba consciente de dónde venían los nutrientes para ese tomate, que no venían de regalado con los hongos, sino venían de dónde venían. Y entonces se le dijo que eran del suelo, que provenían del suelo, y pues que la producción a lo largo del tiempo iba a disminuir, que la producción posiblemente en la primera sí iba a ser una producción de muy buenos tomates, pero en la siguiente, debido a la degradación y la gran utilización de que estamos explotando el suelo para que nos dé unos tomates más grandes, ya en la siguiente cosecha ya va a ser de menor cantidad, y así en las siguientes, y todas las siguientes cosechas va a ser de menor calidad el fruto que se esté dando. Y pues no, porque no tenemos esta
esta formación o no somos conscientes de la degradación del suelo en la formación, sino más estamos enfocados en la producción que los suelos nos pueden dar. Queremos más producción, queremos mejores resultados, pero no nos enfocamos en que los nutrientes vienen del suelo y que cada vez que si los utilizamos de esta forma, estamos degradando los suelos y pues lo que viene como resultado es que le tenemos que aplicar más y más fertilizantes para que el suelo siga produciendo de manera de la misma manera. Y lo que ocasionamos entonces es la contaminación de los suelos. Y pues esta es una plática así, solo de unos, no sé, unos minutos, una discusión. Seguramente luego en las conclusiones ya el compañero lo incluyó. Sin embargo, creo que le tenemos que poner un poquito más atención a esto, a los suelos, en no promover tanto la explotación, sino promover técnicas de conservación de los suelos. Y pues estas técnicas podemos, para la conservación de los suelos, tenemos que tomar muestras y llevar a cabo análisis del suelo para poder conocer sus características y propiedades físico-químicas, siendo capaces de detectar así cualquier tipo de carencias. No sabemos que no podemos controlar algo que no conocemos, entonces tenemos que conocer cuáles son las características de nuestro suelo para poder conocer qué es lo que necesita o qué es lo que podemos producir. Veíamos el día de ayer los tipos de plantas o de gramíneas, o veíamos los arándanos, que estos según el pH se producen mejor en pHs un tanto ácidos y no en pHs neutros, y veíamos ahí bastantes algunos ejemplos de las producciones que se hacen a partir, que prefieren, qué pH prefieren las plantas para poder producirse. Entonces, con tomar las muestras y conocer el suelo, podemos conocer qué es lo que podemos producir para no degradar los suelos. Otra técnica es realizar la rotación y asociación de cultivos, favoreciendo así que las labores y maquinarias agrarias que voltean los suelos sean mínimas. No siempre producir lo mismo, porque los mismos nutrientes no van a estar disponibles por mucho tiempo, debido a que se consumen por el crecimiento de las plantas. Entonces, realizar rotación de los cultivos y también asociación de estos. Cada tipo de cultivo tiene sus necesidades y muchas veces lo que falta para uno sobra para el otro. Así, un uso adecuado de los cultivos resulta en una menor necesidad de abonos y protecciones. Como regla general, es muy beneficioso intercalar leguminosas y gramíneas en un ciclo productivo para poder promover que el suelo no sea explotado. Y también hacer la siembra de forma directa, sin la aplicación de ningún tipo de herbicidas ni fertilizantes químicos, que esto sería lo ideal. Sin embargo, no podemos considerar esta técnica debido a la degradación que tenemos de los suelos y la presencia de contaminantes, que es lo que de aquí surge la necesidad de aplicar herbicidas y fertilizantes. Pues aquí hay un ejemplo de alguna asociación de cultivos para huertos en casa. Hay algunos ejemplos de qué cultivos podemos asociar. La idea de asociar cultivos es como ejemplo el del maíz y el frijol, que era una técnica que se hace desde hace años, una técnica ancestral que se trata en los surcos de la milpa o del maíz se sembraba frijol, y lo que hace el frijol es agarrar el nitrógeno que hay disponible en la atmósfera, sintetizarlo, pasarlo al suelo, y ya en el suelo ya la milpa lo podía aprovechar para crecer de mejor manera. Y pues el servicio que le daba la milpa
al frijol era el sostén para que se enrollara en el tallo y pudiera producirse. Entonces esta era una asociación que se hacía antes, y pues sería de replicar estas asociaciones estudiando los nutrientes y lo que utiliza cada tipo de cultivo. Y pues aquí tenemos algunas asociaciones que podemos hacer. La coliflor la podemos asociar con lechuga, espinaca, salvia, romero, con tomate y apio. El tomate lo podemos asociar con col, con achicoria, lechuga, perejil y apio. Las papas con col, con judías, habas, hinojo y guisantes. La zanahoria con lechuga, guisantes, rábanos y espinacas, los pepinos con lechuga, col, guisantes y judías, el perejil con cebolla, lechuga, zanahoria, rábanos, espinacas, tomates y guisantes, los espárragos con cebolla, zanahoria, albahaca, guisantes, rábanos y lechugas. Y pues también es recomendable combinarla con plantas repelentes de insectos, que pueden ser la caléndula, la albahaca, la menta, el cilantro y el crisantemo. Nos dicen que se puede combinar para que estas repelan a los insectos. Entonces estas asociaciones de cultivos las podríamos realizar como una técnica de conservación de los suelos. Y pues para hablar de la conservación de los suelos en Guatemala, podemos platicar de los incentivos forestales que iniciaron a implementarse en 1998, a partir de la política forestal nacional a un largo plazo. Guatemala, por medio del INAP, busca esta herramienta para promover la producción sostenible en Guatemala, estimulando así la inversión en la actividad forestal. Y los mecanismos que se han utilizado son el PINPEP y el PINFOR. El PINPEP es el Programa de Incentivos Forestales de Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal, conocido como PINPEP, el cual está dirigido a personas que poseen terrenos menores a 15 hectáreas, pagándoles por sembrar árboles o dar manejo a los bosques naturales. Y el otro es el PINFOR, que son los incentivos. Los incentivos son un pago en efectivo que el Estado otorga al propietario de tierras de vocación forestal por ejecutar proyectos de reforestación o manejo de bosques naturales. El incentivo se otorga una sola vez para la misma área, de acuerdo al plan de manejo aprobado por el INAP. Y pues los beneficios de este programa es que beneficia a todas las personas jurídicas clasificadas en las categorías individuales. Pueden ser empresas, pueden ser municipalidades, asociaciones, pueden ser fundaciones, comunidades y cooperativas. Y pues los requisitos es rellenar un formulario de solicitud, tener un formulario de calificación de tierras por capacidad del uso. Esto para ver si el uso del suelo son de uso forestal. Tienen que poseer un plan de manejo forestal, una certificación de la propiedad de la tierra, ya sea individual o una municipalidad, o las comunidades pueden tener un espacio de tierra en común y si tienen su certificación de propiedad, pueden optar por incluir ese espacio de terreno en este programa de incentivos. Y pues también se necesita una fotocopia de DPI, y aquí es donde un requisito ahora es que la municipalidad a la que pertenecen los terrenos tiene que extender una constancia de que sí es un terreno del área. Y aquí viene uno de los inconvenientes de que en San Marcos ahorita, que con un proyecto del PNUD se está dando se está promoviendo el PINPET y el PINFOR. La diferencia es el área reforestal. PINPET son hasta 15 hectáreas y en el PINFOR se pueden tener áreas más grandes. Y pues uno de los inconvenientes de estos incentivos forestales, o porque no han seguido creciendo, es que es la corrupción. Pues
ya cuando se le comenta a las personas cuánto que pueden ingresar su terreno al INAVI, y que como consecuencia de eso van a recibir un incentivo monetario por hacer las campañas, estos planes de reforestación, por implementarlos, se les da un seguimiento a estos planes de reforestación. Sin embargo, cuando ya se les dice que tienen que presentar su escritura, es de ahí una constancia de la municipalidad exige a las comunidades pagar el YUSI, y pues no nos gusta pagarle el YUSI a las municipalidades porque nos parece que nada más les estamos pagando mucho dinero y al final se lo roban. Y la otra situación es que han habido inconvenientes o malos entendidos en el sentido de las escrituras, que no es nada más, te denme una copia de su escritura y a ver si es aceptado o no en el programa, debido a los malos manejos que se dan de estos documentos. Y entonces los grandes poseedores de tierras les da pena dar sus escrituras al Estado, debido a lo que les decía, la corrupción al final, de no sabemos qué pueden hacer con la escritura, y luego tal vez como resultado de lo que pasa es que que se roban los terrenos por obtener las escrituras. Y pues no estoy diciendo que eso pase, pero sí es algo que es lo primero que nos dicen cuando se les está solicitando los requisitos, o sea, que no es tan fácil que alguien le dé sus escrituras a cualquier persona que lleguen, y menos si uno dice que es para el Estado, pero ha funcionado. Hablando y comunicándose con las personas, se ha logrado que ingresen sus áreas a estos incentivos forestales, y pues como resultado vemos aquí el mapa de conservación de suelos de Guatemala, y ya lo habíamos visto en las clases anteriores de cómo estos incentivos que iniciaron a implementarse en 1998 han tenido resultados. Podemos ver que del 1991 al 2001 teníamos una pérdida del área forestal bastante grande, y a partir del 2001 al 2019 ya se han logrado conservar varias áreas forestales. Entonces podemos ver que si bien tienen sus limitantes y sus singularidades, estos incentivos sí funcionan, sí se hacen de una manera correcta. Sin embargo, ya si se hacen de una forma incorrecta, lo que promovemos es que los poseedores de tierras ya no quieran participar, pero podemos ver aquí que sí han funcionado, y que esta técnica de conservación de suelos en Guatemala ha estado dando sus frutos. Y pues el área recuperada a través de plantaciones y sistemas agroforestales con PINFOR y PINPEP en el periodo del 98 al 2015, la podemos observar en esta gráfica, cómo va de cuando inició en el 98 y ha ido creciendo a lo largo de los años, llegando en el 2015 a tener un área de 143,000 hectáreas aproximadamente de áreas reforestadas acumuladas con los dos programas del PINFOR y el PINPE. Y pues esta sería una medida de conservación. Otra idea, otra idea de esto es poseer en Guatemala un mapa de uso del suelo bien georreferenciado, que tengamos específicamente áreas de cultivo, áreas forestales, áreas urbanas, áreas industriales, y que no solo ocurra el cambio del uso del suelo actualmente para las áreas protegidas por el CONAP. Si uno quiere construir algo en esas áreas, se tiene que hacer una solicitud para el uso del cambio del suelo, pero únicamente se tiene en esas áreas. Entonces, si se demuestra que el beneficio de sacar esa área del CONAP es más grande a que esté
a que esté en área protegida, se da el permiso para el cambio del uso del suelo. Este es un trámite ante el CONAP de las áreas protegidas. Sin embargo, deberíamos de replicar ese sistema tal vez en todo el territorio nacional, definir bien exactamente cuáles son las áreas que vamos a utilizar para dejar de crecer desordenadamente, crece desordenadamente toda nuestra área urbana. Tenemos los asentamientos y hablábamos el primer día de clases lo difícil que es proveerle de servicios a las personas que viven en estos asentamientos debido a las grandes pendientes en las que se viven y como consecuencia de solo del área en donde se vive ya se tiene una eh, como ya vivir en extrema pobreza y tener una mala calidad de vida como consecuencia de no tener los servicios básicos, y no porque no se tenga la intención de dárselo, sino por lo complicado y la gran inversión que requeriría tener esos servicios básicos cuando el crecimiento territorial es tan desordenado. Entonces podríamos pensar que se exporte la idea de las áreas protegidas del CONAP de una manera ordenada y con un buen control, en donde se defina, bueno, esta es área urbana, esta es área forestal, esta es área de cultivos, aquí, y si se quiere hacer un cambio del uso del suelo, que no sea nada más de ir a construir mi casa en medio del bosque, sino que se haga de una manera sostenible este cambio del uso del suelo. Y pues entonces ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra técnica que sería la bioremediación. Esta es una técnica para limpiar suelos contaminados de una forma muy práctica, ya que se usan los mismos microorganismos que viven en el suelo y en el subsuelo. Los científicos observaron que era posible aplicar estrategias de remediación que fuesen biológicas basadas en la capacidad de los microorganismos de realizar procesos degradativos. Las primeras observaciones de bioremediación fueron con el petróleo. Surge la biotecnología que busca resolver problemas de contaminación, permite reducir o remover los residuos potencialmente peligrosos, es una herramienta con poca demanda de energía y en comparación es en comparación más económica que todas las estrategias posibles y resulta en operaciones sencillas y de bajos requerimientos. Estas son las características de la bioremediación, que es una técnica para limpiar los suelos, y como nos dicen las primeras experiencias de bioremediación se dieron por derrames de petróleo. Y pues ahora vamos a ver un video que nos explica más o menos dos estudios de caso en donde se analiza la bioremediación como una técnica para limpiar nuestros suelos. A ver si. Ay, creo que no se ve el video. Se los voy a ver si se los puedo compartir desde aquí. Les voy a compartir la
Ay, yo me dalí por querer compartirles el video, a ver si se los voy a compartir ahorita. Muchas de las actividades humanas tienen consecuencias negativas sobre los recursos naturales de nuestro planeta, generando compuestos contaminantes que alteran la estructura y función del ambiente. Existe una gran cantidad de contaminantes. Sin embargo, entre los que son considerados como principales por el impacto que tienen en el ambiente y en la salud, se encuentran los hidrocarburos y los metales pesados. Hoy en día, la biorremediación es una de las principales alternativas para poder recuperar los recursos naturales que han sido afectados por esos contaminantes. ¿Pero qué es la biorremediación? Es un concepto que se genera a partir de los años 80, que de manera general es cualquier proceso que utilice organismos vivos como microorganismos, hongos, plantas, para regresar un medio alterado por contaminantes a su condición previa a la contaminación. ¿Cómo se han aplicado diversos microorganismos en estudios de biorremediación? Existen una serie de investigaciones donde se han estudiado las capacidades de diferentes microorganismos para poder remediar tanto suelo como agua. A continuación, se expondrán algunos casos de estudio. Ejemplos: biorremediación de suelos y aguas contaminadas con cobre. Cepas mutantes de Escherichia coli presentan diferente capacidad depuradora del metal. Escherichia coli es una bacteria bien conocida por provocar enfermedades en humanos. Sin embargo, es muy utilizada para remediar suelos y aguas contaminadas, en este caso particular con cobre. El cobre es un nutriente esencial para los organismos. Sin embargo, cuando está en exceso se vuelve potencialmente tóxico. La contaminación con cobre en suelos, ríos y aguas profundas se ha incrementado peligrosamente. En un laboratorio de Tucumán, Argentina, se demostró que ciertas cepas de Escherichia coli en un proceso ex situ podían detoxificar suelos o aguas contaminados con altas concentraciones de cobre. Diferentes muestras de tierras contaminadas artificialmente con cobre fueron procesadas. Las cepas de E. coli presentaron una mayor captura del cobre a un pH superior a 5. Con una sola extracción bacteriana se recuperaba el 90% del metal. Estudio del potencial de degradación de los hidrocarburos por Acinetobacter sp y Pseudomonas putida para su aplicación en la biorremediación de suelos contaminados. El petróleo constituye una fuente de energía de capital importancia en la sociedad actual. La explotación de este combustible natural implica el vertido voluntario o involuntario de hidrocarburos en el agua y el suelo. En lo que respecta al suelo, los hidrocarburos tienden a absorberse a las partículas y pueden, como en el caso de los aromáticos, contaminar las capas freáticas. Los microorganismos que se utilizan usualmente para la degradación de los hidrocarburos son bacterias gram negativas. Acinetobacter sp es un cocobacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones linfáticas del petróleo. Pseudomonas putida es un bacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones aromáticas del petróleo. Estas bacterias presentan las condiciones necesarias para constituir la base para el diseño de un consorcio bacteriano para la degradación de contaminación por hidrocarburos en el suelo. En un laboratorio de Costa Rica se determinó el potencial de degradación de una cepa de Acinetobacter sp y 4 cepas de Pseudomonas putida sobre 9 hidrocarburos. Ay.
combustible natural implica el vertido voluntario o involuntario de hidrocarburos en el agua y el suelo. En lo que respecta al suelo, los hidrocarburos tienden a absorberse a las partículas y pueden, como en el caso de los aromáticos, contaminar las capas freáticas. Los microorganismos que se utilizan usualmente para la degradación de los hidrocarburos son bacterias gram negativas. Acinetobacter sp es un cocobacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones alifáticas del petróleo. Pseudomonas putida es un bacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones aromáticas del petróleo. Estas bacterias presentan las condiciones necesarias para constituir la base para el diseño de un consorcio bacteriano para la degradación de contaminación por hidrocarburos en el suelo. En un laboratorio de Costa Rica se determinó el potencial de degradación de una cepa de Acinetobacter sp y 4 cepas de Pseudomonas putida sobre 9 hidrocarburos. Creo que se cortó el video y no lo vamos a poder terminar de ver, pero lo que concluyen es que estas dos, la Pseudomona no recuerdo, a ver si recuerdo el nombre, aquí está, la Pseudomonas butida y la Helicobacter sp pueden degradar el petróleo derramado en el suelo. Entonces estas son unas dos formas de la bioremediación del suelo. La primera que veíamos era la Escherichia coli que se puede utilizar para, voy a dejar de... Les voy a compartir la presentación. Entonces veíamos cómo la Escherichia coli puede consumir el cobre que está en el suelo, y decía que casi el 90% del cobre del suelo que se había derramado en el suelo había sido consumido el 90% por la Escherichia coli. Entonces pensamos, la Escherichia coli es una bacteria que nos afecta bastante a los humanos, pero puede ser utilizada para la bioremediación del suelo contaminado por cobre. Entonces no sí es malo para nosotros, pero puede ser bueno para la utilización en la descontaminación de los suelos por cobre. Y pues en este caso las dos cepas que veíamos, de unos nombres un poco difíciles, se pueden utilizar para la limpieza o la descontaminación de los suelos que tienen derrames de petróleo. Entonces ya se tienen aquí tenemos dos ejemplos de cómo la bioremediación puede ayudarnos a descontaminar los suelos. Y en este caso hay otra teoría que se llama la bomba química del tiempo, que nos dice que el suelo sí tiene la capacidad de amortiguamiento, que es la capacidad de equilibrio que tiene, de consumir los microorganismos que posee, la biodiversidad que posee, puede consumir todos los metales y los contaminantes que le estamos enviando. Sin embargo, la consecuencia de esto es que va a llegar un punto en que el suelo ya no va a ser capaz se va a perder el poder de amortiguamiento. Va a haber la gota que rebalsa el vaso del suelo, y se prevé que vaya una bomba química del tiempo por todos esos metales y contaminantes que se le están enviando al suelo. Entonces da un poquito de miedo a esta situación, pero creo que es algo posible. Todo tiene un límite, y pues si seguimos al grado de que estamos contaminando nuestros suelos, puede ocurrir esto de la bomba química del tiempo. Y pues para continuar, si no tienen ningún comentario sobre la bioremediación o las asociaciones de plantaciones, creo que tal vez hay algunos agrónomos que nos están viendo, o ambientales, que si nos quieren compartir alguna experiencia de asociación de cultivos exitosas,
o algún comentario sobre la bioremediación, y si no, pues vamos a continuar viendo otra técnica de conservación de suelos, que es el sistema del vetiver. Creo que hoy sí no tenemos comentarios sobre nuestros suelos. Vamos a hablar sobre el sistema del vetiver. Se basa en la utilización de la planta vetiver. Fue inicialmente desarrollado por el Banco Mundial para la Conservación de Suelos y Agua en la India a mediados de los años 80. Ya tiene algunos años este sistema. Según investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, se han demostrado claramente que debido a las extraordinarias características del vetiver, puede ser usado como una técnica de bioingeniería para la estabilización de taludes inclinados, la disposición de aguas hervidas, la fitorremediación de tierras, las aguas contaminadas y otras aplicaciones de protección ambiental. Estos son algunos usos que se le puede dar al vetiver, y como podemos ver al lado derecho de nuestra pantalla, el vetiver no es más que, es similar al pasto que se le da al ganado, es procedente de la India, pero una de las características del vetiver son las raíces, que podemos ver que la densidad de las raíces y la longitud de las raíces es bastante alta. Entonces esta se puede utilizar para la conservación de suelos. A ver, tengo un comentario de Oscar Hernández, nos dice, hablando del cuidado de los suelos, cómo impactan las fosas sépticas. Pues las fosas sépticas deben de estar impermeabilizadas para no tener impactos en los suelos. Existen ya fosas sépticas que nos venden ya los sistemas completos en tanques como los de los depósitos de agua, que ya tienen toda la tecnología necesaria para poder servir como planta de tratamiento de aguas residuales. Ya son plantas de fosas sépticas que ya traen todo el sistema. A ver, me dice, esas tecnologías están disponibles en Guatemala. No sé si estamos hablando de la bioremediación o de las fosas sépticas. A ver, nos cuenta Angélica Carrera, actualmente estoy desarrollando una tesis sobre lagunas de retención. Qué interesante y qué importante hacer tesis sobre el tema de recuperación en este caso, recuperación del agua. Imagino que está haciendo a Angélica. Bueno, entonces aquí vamos a continuar viendo el vetiver. Pues como podemos ver, tiene unas raíces bastante largas, que son las que le dan la característica de poder retener los suelos. Pero vamos a ver, cuando el vetiver es plantado en hileras simples, esta forma de una barrera que es muy efectiva en atenuar y dispersar las aguas de escorrentía, reduciendo la erosión, conservando la humedad y atrapando sedimentos y agroquímicos en los sitios. Aunque cualquier barrera puede hacer esto, el vetiver, debido a sus características morfológicas y fisiológicas únicas, lo pueden hacer mejor que otros sistemas evaluados. Adicionalmente, el sistema de raíces es extremadamente profundo, masivo y denso, amarra el suelo y al mismo tiempo impide que sea separado por flujos de agua de alta velocidad. En el sistema de raíces muy profundo y de rápido crecimiento, hace también al vetiver muy tolerante a la sequía y muy apto para la estabilización de taludes inclinados. Veíamos uno de los inconvenientes de la erosión del suelo por los cultivos en suelos inclinados, que no se retiene el suelo debido al enraizamiento tan poco profundo de los cultivos, y que cuando ya cosechamos se erosiona todo el suelo debido al agua y al aire. Pues el vetiver tiene unas características morfológicas y fisiológicas bastante buenas,
que promueven la retención de los suelos, la retención del agua y promueven la recuperación de los suelos erosionados. Y pues aquí vemos una experiencia que es en Guatemala, del antes y el después de un talud inclinado que fue recuperado con el vetiver. Pues de aquí las características morfológicas de esta planta. La planta vetiver no tiene estolones ni rizomas. Los estolones no son más que las raíces como las similares al jengibre, que son así bastante gruesas. Raíces no las posee el vetiver, ni rizomas, que son las raíces horizontales. Ni rizomas funcionales. Su sistema de raíces son finas y compactas que crecen muy rápido y en algunas aplicaciones puede alcanzar entre 10 y 12 pies de profundidad en el primer año. Este profundo sistema de raíces hace que la planta de vetiver sea extremadamente tolerante a las sequías y difícil de arrancar por fuertes corrientes. Entonces soporta bastante la intensidad de las lluvias. Hemos observado que debido al cambio climático ahora la intensidad de las lluvias en el territorio es más, sí que es más intenso, valga la redundancia. Nos llueve en menos tiempo, pero en mayor cantidad, y entonces la escorrentía es fuerte y es la que erosiona el suelo. Entonces el vetiver tiene la capacidad de tolerar esas escorrentías. Los tallos firmes y erguidos, que pueden soportar flujos de agua relativamente profundos, son muy resistentes a las plagas, enfermedades y al fuego. Forman una barrera densa cuando es plantado a corta distancia, actuando como un filtro muy efectivo de los sedimentos y como un dispersor de agua de escorrentía. Tiene nuevos brotes que se forman desde la corona subterránea, haciendo al vetiver resistente al fuego, heladas, tráfico y alta presión de pastoreo, y cuando es enterrado por los sedimentos atrapados crecen nuevas raíces desde los nudos. El vetiver continuará creciendo hacia arriba con los sedimentos depositados, formando eventualmente terrazas si el sedimento atrapado no es removido. Entonces estas son las características morfológicas del vetiver. Debido a sus raíces promueve por decirlo, de erosión del suelo, promueve que entre aire y agua en el suelo. Veíamos los componentes ideales del volumen del suelo. Veíamos que necesitamos que el 50% esté compuesto por aire y agua, y el otro 50%, un 5% de materia orgánica, y el resto de minerales deben estar presentes para que el suelo pueda conformarse. Entonces el vetiver promueve que ingrese aire y agua en el suelo, y esto promueve la conformación de los suelos, en los suelos que ya están erosionados. Y ahora las características fisiológicas: tienen tolerancia a variaciones climáticas extremas como la sequía prolongada, inundaciones, sumersión y temperaturas extremas desde los 15 a los 55 grados centígrados. Tiene la habilidad para rebrotar rápidamente después de haber sido afectado por sequías, heladas, salinidad y otras condiciones adversas al mejorar las condiciones del tiempo o se añadan correctivos al suelo. Y tiene una tolerancia a un amplio rango de pH. Recordamos el pH que va de 0 a 14, de un suelo muy ácido de 0 a 6.5 y un suelo alcalino de 7.5 a 14. Y pues veíamos en la escala de la tolerancia al pH o de cómo se desarrollan las plantas de mejor manera, no encontramos ninguno que tenga un rango tan amplio como el vetiver, que nos dice que es su rango de tolerancia al pH es de 3.3 hasta 12.5 sin enmiendas al suelo. Entonces no necesitamos regular antes el pH para poder hacer la siembra del vetiver. Tienen alto nivel de tolerancia a herbicidas y plaguicidas, tienen alta eficiencia en absorber nutrientes tales como el nitrógeno, el fósforo y los metales pesados en aguas contaminadas.
es muy tolerante a medios de crecimiento altos en acidez, alcalinidad, salinidad, sodicidad y magnesio. Y tiene alta tolerancia también al aluminio, al magnesio y metales pesados tales como el arsénico, el cadmio, el cloro, el níquel, no recuerdo qué es PB, el selenio y el zinc en los suelos. Tiene alta tolerancia a estos metales pesados, y pues el vetiver también es utilizado en las lagunas de lixiviación de los como resultado de los rellenos sanitarios controlados. Sabemos que depositamos todos los residuos. Cuando depositamos todos los residuos, una mezcla de residuos orgánicos e inorgánicos, los residuos orgánicos empiezan a degradar y causan lixiviación, es decir, el agua que lleva toda la degradación de esos residuos orgánicos, se pasan trayendo también la degradación de los residuos inorgánicos, y también el resultado de las lluvias en el área de los rellenos, pues todo eso produce lixivia, lo que son denominados lixiviados. Todos estos son captados en los rellenos controlados y son llevados hasta lagunas de lixiviación, y pues se utiliza en estas lagunas el vetiver para descontaminar los suelos, ya que por su alta tolerancia a los metales pesados y a los medios medios contaminantes. El vetiver también tiene características ecológicas. Veíamos en la presentación anterior cómo se da para la retención de taludes. No pensamos en, muchas gracias, PB plomo. Yo estaba pensando en otro, no sé por qué pensé que era PM. Mil gracias por el apoyo. Entonces también tiene, a ver, miramos aquí tiene alta tolerancia al plomo, entonces el vetiver. Y pues veamos aquí las características ecológicas. Veíamos en la gráfica anterior, en las diapositivas anteriores, una presentación de cómo se ha implementado el vetiver aquí en Guatemala. Este es un talud en Guatemala que fue revestido con vetiver, y promovemos entonces la bioingeniería, que es la utilización de la misma naturaleza con fines de ingenieriles, es decir, aquí no vamos a implementar un muro de contención como tal, sino promover que los muros se regeneren, que las pendientes se regeneren y que tengan la retención, y que no ocurran derrumbes. Esto por supuesto tiene limitaciones, pero promovemos, se debe de promover cuando es posible la utilización de bioingeniería. Se debe optar por bioingeniería y no por la construcción de grandes muros de contención, que lo que estamos haciendo es que crezca más nuestra obra gris, promoviendo la compactación de los suelos, y sí podemos implementar estas técnicas como la que vemos aquí. Entonces, hablando de las características ecológicas, dice que aunque el vetiver es muy tolerante a ciertas condiciones extremas del suelo, tiene y clima mencionadas, como pasto tropical es muy intolerante a la sombra. Entonces, al vetiver, si algo que no le gusta es la sombra, reduce su crecimiento y en casos extremos puede incluso eliminar el vetiver en largo plazo. Entonces, también tiene sus limitaciones en cuanto a la sombra. El vetiver crece mejor en espacios abiertos y libres de malezas, siendo necesario el control de malezas en la etapa del establecimiento. En terrenos erosionables e inestables, el vetiver primero reduce la erosión, luego estabiliza el terreno, y luego, debido a la conservación de humedad y nutrientes, mejora el microambiente y otras especies espontáneas o cultivadas puede establecerse. Debido a esto, se considera el vetiver una planta nodriza en tierras degradadas. Entonces se recomienda el vetiver para la retención de los suelos. Y pues, como no todo es color de rosa en esta vida, ya hay unos ecologistas que dicen que el vetiver es una planta con muchos usos, pero que no está exenta de polémica. Esta gramínea originaria de la India, como veíamos al principio, se emplea para frenar la erosión, pero los ecologistas la tildan de invasiva. Entonces aquí vamos a ver, se está introduciendo una planta exótica. Se recuerdan que también ya habíamos hablado de la fauna exótica que
que exportamos de otros países y que dañan a la cadena trófica de la fauna que tenemos en los ecosistemas nacionales, pues lo mismo es lo que dicen los ecologistas sobre el vetiver, y nos dicen que lejos de creer que es ecológicamente segura por una supuesta infertilidad de las semillas, la planta tiene una gran capacidad de propagación por vía vegetativa, con lo que potencialmente se convertiría en una nueva especie invasora que provocaría un impacto importante desplazando a las especies autóctonas o endémicas. Entonces aquí vemos aparte de que al vetiver no le gusta la sombra, podemos ver aquí también que lo ven con malos ojos los ecologistas, que piensan que estamos integrando especies exóticas a la ecología o las especies endémicas que tenemos en el territorio, y pues esto podría ocasionar otros daños. Sin embargo, tenemos que pensar en que hay que buscar soluciones, que todo lo que es en mucha cantidad es malo, pero también tenemos que ser conscientes de las grandes propiedades que tiene el vetiver y utilizarlo de manera correcta. Bueno, aquí alguien preguntaba dónde encontraban vetiver, y ya Susi Echeverría nos dice que por Bárcenas Villanueva se ofrece bastante. Ha tenido un gran boom el vetiver debido a todas estas propiedades que tiene que tiene para frenar la erosión y promover la conservación de los suelos. Sin embargo, sería de esperar a ver cuál es el uso que se le puede dar al suelo después de haberlo recuperado con vetiver. Y pues para terminar de hablar de las amenazas que tiene nuestro suelo a nivel mundial, podemos platicar de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos alerta que la erosión, la pérdida del carbono orgánico y el desequilibrio de nutrientes se encuentran entre las 10 principales amenazas de los suelos a nivel mundial, y nos piden conocer los detalles. Entonces vamos a ver esta infografía en donde nos mencionan las 10 amenazas del suelo en el mundo para conocerlas y estar conscientes de ellas y ver en qué podemos aportar desde nuestros diferentes quehaceres para frenar la erosión debido al gran impacto que tendría si sigue al nivel que lo estamos ocasionando. Y pues la amenaza número 1 nos dice que es la erosión del suelo, es el desgaste de la superficie de la tierra por el agua, el viento o la labranza. Veíamos también el video de la erosión del suelo, cómo se ocasiona y cuáles son sus consecuencias. Y pues la amenaza número 2 es la compactación. Debido a la presión sobre la superficie de los suelos, aumenta la densidad y disminuye la macroporosidad. Nos dicen que el 33% tiene niveles altos de degradación. El 33% de los suelos de la Tierra tienen altos niveles de degradación debido a la erosión y a la compactación. Entonces, cada vez que nos crecen nuestras áreas urbanas, compactamos más nuestros suelos. Y otra causa de la compactación es las grandes extensiones de tierra que utilizamos para la ganadería. Y pues veía el otro día que una de las técnicas que podríamos implementar los habitantes es consumir más verduras, comer más verde y no comer tanta carne, que debido a la gran demanda de carne que tenemos en el mundo, todos los habitantes, se promueve que más área de terreno sea utilizada para la ganadería, y pues por el peso del ganado se va compactando también el suelo. No solo la urbanización y la industrialización compacta el suelo, con las carreteras también compactamos el suelo. Esas son algunas causas de la compactación. Y pues la amenaza número 3 sería la acidificación, es la disminución del pH del suelo por la acumulación del hidrógeno. Aquí hablamos del pH, de los pHs ácidos, que son ocasionadas por el uso de fertilizantes y plaguicidas, y también por
por el uso que se le da a los suelos. Nuestra amenaza número 4 es la contaminación, y dice por añadir productos químicos o materiales para el suelo que tienen un efecto adverso en los organismos y sus funciones. Veíamos la biodiversidad que existe en el suelo, que se pierde cuando el suelo está contaminado, ya que hay algunos microorganismos que no resisten la contaminación, y nos dicen que hasta 40 millones de toneladas de suelo para cultivos se erosionan cada año. La amenaza número 5 es el sellado, la cobertura permanente de una superficie de la tierra a través de materiales artificiales. Aquí hablamos también de la urbanización, de cómo sellamos el suelo por seguir creciendo el área urbana que utilizamos para vivir. La amenaza número 6 sería la salinización, es la acumulación de las sales inducida por el hombre debido a las prácticas de riego inadecuadas o un drenaje ineficiente que tienen los suelos. La amenaza número 7 es el anegamiento, en cuando el suelo está demasiado húmedo y que ya no hay suficiente oxígeno para las plantas. Entonces hablamos de la eutrofización del agua, pues hablamos también de la anegación de los suelos. Cuando un suelo ya no permite la infiltración del agua, se da un anegamiento que ya no promueve que ya no haya oxígeno disponible ni para las plantas ni para toda la biodiversidad que vimos el día de ayer que existe en el suelo. Nuestra amenaza número 8 es el desequilibrio de los nutrientes. Se produce cuando los aportes de nutrientes son insuficientes para permitir el desarrollo de cultivos y su rendimiento. Hablábamos de que hemos explotado tanto nuestros suelos y no le damos mantenimiento, que ya no es posible que nos den los nutrientes necesarios para poder alimentarnos. Nuestra amenaza número 9 son las pérdidas de carbono orgánico. Los suelos que han sido despejados de la vegetación natural tienen grandes pérdidas de carbono, y pues el carbono es esencial para las plantas y nosotros estamos formados de carbono en diferentes interacciones químicas, pero todos estamos formados de carbono. Entonces la pérdida de carbono orgánico que utilizan las plantas es otra amenaza que estamos ocasionando. Y pues la amenaza número 10, la pérdida de la biodiversidad. La disminución de la diversidad de micro y macroorganismos presentes en el suelo. Veíamos cómo se clasifican por tamaño la biodiversidad existente en el suelo, y pues debido a la contaminación estamos perdiendo esa biodiversidad que es necesaria para la conformación de los suelos. 7.6 millones de toneladas de cereales se pierden por la erosión, y nos dicen que 760,000 kilómetros cuadrados de tierra en todo el mundo es afectado por la salinización, por la acumulación de sales y también de sodio, que no permite que esos suelos sean utilizados para ser cultivados. Y pues aquí nos mencionan 4 acciones prioritarias. La ONU nos dice que podemos hacer una gestión sostenible del suelo para minimizar la degradación y restaurar la productividad. La acción número 2 sería estabilizar y aumentar las reservas mundiales de materia orgánica del suelo y sus organismos. La número 3 sería estabilizar el consumo mundial de fertilizantes con nitrógeno y fósforo y aumentar el uso de fertilizantes con regiones con déficit de nutrientes. La número 4 sería mejorar el conocimiento sobre las condiciones del suelo. Entonces aquí tenemos unas... no sé qué estoy haciendo. Yo espero que... No sé qué están viendo ustedes, pero estoy haciendo algo muy mal aquí. Creo que les dejé de compartir. A ver. Bueno, entonces aquí creo que les dejé de compartir la pantalla porque toqué una tecla equivocada, pero la infografía es un poquito grande, no podemos leer, creo que a simple vista no la podemos leer, pero ya les leí las 10 amenazas que tenemos en el suelo según la ONU, y creo que después de haber estudiado esto por estos días de forma rápida el suelo, coincidimos en que todo lo que hacemos lo está contaminando. Debemos tomar cartas en el asunto, y pues sí estamos
estamos degradando nuestros suelos. Pues aquí terminamos el tema. A ver, nos dice Joaquín, interesante tema, de verdad que se está degradando los suelos y no existen programas para revertir el nivel de contaminación en el mundo. Sí, deberíamos de tener. Mil gracias, ya estábamos viendo la presentación, les agradezco mucho por ayudarme. Bueno, entonces mirábamos las 10 amenazas del suelo, todo lo que hacemos como tiene consecuencias en el suelo, de las cuales no somos tan conscientes, como las consecuencias del agua. No sé si lo hablamos ayer, y que estamos un poquito más conscientes de la contaminación del agua, pues porque es algo que vemos, que tenemos a la par. Sin embargo, si vemos un suelo, sí conocemos la diferencia entre un suelo forestal y un suelo que vemos en el cultivo, pero no podemos ver a simple vista cuántos microorganismos tiene, qué biodiversidad tiene, si es un suelo con pH ácido, un pH alcalino. Eso no lo podemos ver a simple vista. Necesitamos conocer las características de nuestros suelos, definir cuáles tienen que ser los usos óptimos que le demos. Como les decía, tal vez pensar en la conservación en general del suelo y no solo en las áreas protegidas, que es, como les decía antes, ahí sí se puede hacer un cambio del uso del suelo. Tenemos que solicitar el permiso al CONAP para darle un diferente uso al suelo. Entonces aquí dejamos de hablar de los suelos, y pues la clase del día de hoy, ya me están despidiendo, pero no, todavía nos quedan unos minutos para seguir platicando. Hoy nos correspondía la clase número 11, que es nuestra clase de recursos energéticos. A ver, vamos a ver, nos dice: el Ministerio de Agricultura debería tener programas de conservación. Sí, deberíamos de promover, tal vez desde la universidad, programas de conservación de los suelos, ver cuál es el mejor programa, porque podemos ver muchos casos de éxito en otros lugares. Sin embargo, las necesidades o las costumbres no son las mismas. No vamos a pretender aquí, como el pH del suelo es ácido, vamos a plantar todos arándanos, porque no nos vamos a alimentar todos de arándanos, sino nuestra base de dieta es el maíz y el frijol. Entonces tenemos que seguir pensando en cómo cultivar el maíz y el frijol, porque no vamos a cambiar nuestra forma de comer según el pH del suelo, ¿verdad? Entonces pensar en cuáles son las necesidades a cubrir. Aquí volvemos otra vez a la definición de desarrollo sostenible. Tenemos que pensar en economía, en el ambiente, y tenemos que pensar también en los recursos naturales y en nosotros, en los seres humanos, para poder hacer un desarrollo completo y no explotar nuestros suelos, pero también beneficiarnos nosotros. Bueno, entonces voy a detener esta y les voy a compartir, que creo que vamos a dar solo una pequeña introducción sobre la clase, que estos son los pendientes que teníamos ayer. Entonces hoy nos toca platicar sobre los recursos energéticos, o no sé si tienen más comentarios del suelo. Platicamos otro ratito y damos después una introducción, ya que cualquier opinión que tengan es realmente bienvenida. Voy a abrir la clase número 11. Ahí estamos. Voy a compartirles esta pantalla. Ahí estamos, ahí está nuestra clase número 11, que ya hoy estamos nos toca el tema de recursos energéticos. A ver, nos cuenta: el Ministerio de Agricultura tiene programas de remediación del suelo y transferencias a una agroecología. Sí, esa es la palabra que no me recordaba. Sí, se busca la transferencia en los cursos de
de ingeniería ambiental ya se habla de agroecología, entonces ya ponemos términos de cómo podemos implementar toda la conservación de los suelos y tener cultivos, ya que no pensar solo en fertilizantes, sino pensar en asociaciones de cultivos o de ciertas técnicas que promuevan la, la recuperación de nuestros suelos y la no degradación de los suelos. Bueno, entonces vamos a los minutos que nos quedan, les voy a dar una pequeña introducción a los recursos energéticos, que era nuestra clase número 11. Y pues nuestra clase número 11, nuestro objetivo es conocer los conceptos y la descripción de los elementos que conforman los recursos energéticos. Y pues los recursos energéticos, la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de la constitución. Puede ser energía interna de su posición, energía potencial, o de su movimiento, energía cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios, en el sistema internacional. Según la forma o el sistema físico que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía: energía térmica, energía mecánica, energía eléctrica, energía química, electromecánica, también hay energía nuclear y energía luminosa. Entonces tenemos varios tipos de energía, y pues todas estas energías provienen de los recursos energéticos. Y pues el concepto e introducción: se define energía como la capacidad de producir un trabajo. El 99% de la energía proviene directa o indirectamente del sol, y podemos ver aquí un esquema de las energías que más utilizamos. Entonces podemos ver aquí que utilizamos energía motriz, que es la energía de las mareas. Utilizamos energía eólica, que es la energía proveniente del viento. Otra energía que utilizamos en la humanidad es la energía hidráulica, que es la energía proveniente de la fuerza del agua. La energía solar, que también la veíamos, que es la fuente la fuente es el sol, la energía de la energía solar. La energía también de la biomasa como consecuencia de la fotosíntesis. Y también tenemos la energía de los combustibles fósiles, que se da por la extracción y la combustión de estos combustibles. Y pues de la energía terrestre, no sé si recuerdan de la clase número 1 de los suelos, veíamos un corte de la Tierra, en donde veíamos el núcleo de la Tierra, que es, de ahí se puede obtener energía geotérmica y energía nuclear también. Entonces, estos son las energías más utilizadas por la humanidad. A ver. Bueno, yo creo que sí, mira. Ay, a ver, aquí me hacían una pregunta sobre los suelos. A ver, me dice: ¿considera que la vulnerabilidad ante deslizamientos de tierra e inundaciones se debe al mal manejo y conservación de los suelos? Sí, hacemos bastantes cortes para hablar un poco de los cortes que realizamos al construir las carreteras. Realizamos cortes a los cuales a veces se les deja ahí de forma como desnuda, no se construyen muros de contención, o no se opta por la bioingeniería que hablábamos, como se podría utilizar el vetiver, aunque veíamos que también es una especie exótica, que dicen los ecologistas que puede invadir después el espacio debido al gran poder que tiene de expandirse. Pero sí, la vulnerabilidad ante los deslizamientos se debe al mal manejo y la conservación de los suelos, ya que al hacer un corte de suelos deberíamos también hacer un estudio de impacto ambiental para incluir aquí también al Ministerio de Ambiente, para ver cuáles son las medidas de mitigación que vamos a
a utilizar cualquier actividad que realicemos los seres humanos, debemos de ver cuáles son las medidas de mitigación que vamos a implementar, porque cualquier cambio en el uso que le demos a la tierra, al agua o a cualquier recurso va a tener un impacto. Entonces tenemos que analizar cuáles van a ser esos impactos y cómo los vamos a mitigar, qué medidas vamos a tomar para que estos impactos no se den a gran manera y conservar de esta manera nuestros recursos. A ver cuál es el impacto que provoca el quemar los suelos y sus pastos secos, como lo realizan en áreas rurales, que les llaman rosa. Bueno, voy a tomarme un minuto, que necesito conectar la computadora a la energía, que ya se me va a apagar. Un minuto. No me voy a desconectar, solo voy a conectar la compu a la corriente. A ver si no me va a tocar cambiarme de lugar. Ahorita vuelvo. Listo, perdón por la interrupción. A ver, nos dicen cuál es el impacto que provoca quemar los suelos en los pastos. Pues lo que ocasionamos es que matamos toda la biodiversidad que existe en los suelos. Vimos en la clase anterior que tenemos macroinvertebrados, microorganismos, tenemos una serie en cuatro divisiones según los tamaños de la biodiversidad existente en los suelos. Pues toda esta biodiversidad debido a la rosa que generamos, lo que hacemos, creo, es todos los restos de los cultivos a la hora de la cosecha se secan, y para que no intervengan o que no estén ahí, se queman, y entonces esto lo que ocasiona es que perdemos la biodiversidad de nuestros suelos. A ver, las inundaciones fertilizan la tierra o lo contaminan, dependiendo que provenga de esas inundaciones. Pueden, si son de inundaciones como por lluvia ácida, lo que ocasionamos es la salinización de los suelos, y sí, las inundaciones creo que contaminan. Bueno, ya dejamos los comentarios de los suelos. A mí me aparecen, creo que un poquito después los comentarios, y nos dice: la energía es la clave, ya que con el estudio del progreso de este concepto podemos establecer el surgimiento de nuevas revoluciones industriales, así como el nivel y grado de profundidad del modelo de desarrollo en cualquier país, en este caso Guatemala. Saludos, compañero Cantón Lilla, lo he visto bastante en las clases. Pues bueno, yo creo que vamos a seguir el día de mañana con el tema de la energía para no revolvernos. Hoy hablamos de los suelos, mañana vamos a seguir viendo los principios los conceptos y la introducción de la energía. Y pues vamos a ver cuál es la matriz energética de Guatemala, cuál es la materia primaria que utilizamos para que nos dé energía en Guatemala. El Ministerio de Energía y Minas nos da una matriz energética, en la cual podemos ver qué es lo que utilizamos, cómo la debemos diversificar, y pues eso lo vamos a ver el día de mañana, si les parece bien, y terminamos hoy solo con una pequeña introducción, y ya platicamos casi todo el tiempo de la conservación de los suelos debido a la gran importancia que tiene. Entonces, creo que nos dice Eddie: la energía es quien da el equilibrio de los ecosistemas naturales.
Sí, bueno, que tengan un buen provecho y una feliz tarde, y pues nos vemos mañana para platicar de los recursos energéticos de Guatemala. Nos vemos.